¿Trajeron Biblia o no? ¿Sí trajeron Biblia? Bueno, vamos a orar un momento y miremos qué tiene el Señor. Amén. Bueno, bendito Señor, te alabamos en esta noche, Señor, te bendecimos, amado Rey. Estamos alegres y contentos en esta hora, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor, y nos permites venir a este lugar, Señor, para glorificarte, Señor, para alabarte, para escuchar tu palabra, Señor. Y creemos, Señor, que hay un poder en ti, Señor, que restaura todas las cosas, Señor, que sanas todo lo que está enfermo. Señor, que levantas todo lo que está caído, Señor, que resucitas todo lo que está muerto, Señor. Es la palabra de poder y de vida que reposa en ti, Señor, la palabra de creación y de recreación, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret queremos escucharte, Señor, y nos rendimos a ti, Señor maravilloso. Por tanto, todo lo que no es tuyo, Señor, es desechado de este lugar, atado y echado al abismo en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que sea tu diafanidad y tu claridad y tu amor el que nos habla. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos al libro de Jueces. Jueces, capítulo 13. ¿Jueces qué? Capítulo 13. ¿Qué título hay ahí? Nacimiento de Sansón. ¿De quién? De Sansón. La palabra del Señor dice que la fe es ¿por qué? Por el oír. Alguien para que pueda creer en algo tiene primero que escucharlo, ¿cierto? En Jueces capítulo 13, hermano. Alguien para que pueda creer en algo tiene que escuchar a ese algo. ¿Cómo hace un hijo para creer en su papá? ¿Cómo hace? Porque lo oye, lo escucha, ¿sí? Obviamente esa palabra está respaldada por actos. Si el papá es un mal papá, puede decir todo lo que quiera. ¿El hijo le va a creer? ¿Va a confiar el hijo en él? No. ¿Correcto? Si el papá es un ladrón y el papá le dice al hijo, oye, mijito, no robes, porque robar es malo, ¿el hijo le va a creer? No, ¿cierto? Y así para todas las áreas de maldad. Pero cuando la palabra dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, quiere decir que es una palabra infalible. La palabra de Dios es infalible. Dios no miente. Amén. Dios no miente. Dios es verdad. Dios habla con claridad. Amén. Dios nos dice lo que tenemos que escuchar y lo que necesitamos escuchar. Más bien a veces nosotros somos como testarudos, porque la verdad duele, ¿sí? Usted puede examinar, por ejemplo, cuando el pastor le habla a usted, usted puede mismo mirar a ver si usted es de los que se enrosca o de los que acepta la palabra que su pastor dice. Porque hay personas que se enroscan. ¿Quiénes se enroscan? ¿Han visto los programas de serpientes? De una vez la serpiente se enrosca y levanta la cabeza y saca los dientes y la lengua y a veces pasa eso. Y uno dice, pero ¿no se supone que Dios acepta los mansos y humildes? ¿Enroscarse es ser manso? No. ¿Enroscarse es señal de humildad? Entonces, ¿por qué nos enroscamos a veces? Uy, tranquila, cobra. Quieta. Quieta, Margarita, ¿se acuerdan?
La novela, quieta Margarita, quieta porque, ¿sí me entiende? Dios quiere que seamos como un gusanito, no como una serpiente. ¿Cómo es un gusanito? Inofensivo. Bueno, hay gusanos que no lo son tanto. ¿Sí me entiende? ¿Sí me comprende? Y si usted le pone un pie encima, ¿le tira a morder al gusano? ¿Sí o no? Pero si usted le tira un pie a una serpiente, le dispara a morder con sus colmillos, y generalmente las serpientes son como venenosas, llenas de veneno, veneno neurotóxico. Entonces, para poder avanzar a las cosas de Dios, tenemos que ser mansos y humildes, hermano. Y para eso se necesita ¿qué? Saber cómo escuchar. Escuchar. ¿Sí? Las personas sabias aprenden a ¿qué? A el que escucha no se apresura. Dígale que está al lado, no se apresure. El que no escucha contesta rápido. Entonces, ¿qué? No, pero espere tantico, pero ¿cómo la vaina? Tranquilícese. Quieta Margarita, ¿sí me entienden? No le va a decir así a la persona que le conteste inmediatamente porque le saca mal la piedra, ¿no? Pero contesta rápido, no, escucha, a ver, aunque lo que le están diciendo sea un error, escuche. ¿Sí? Nosotros acabamos de entregar una casa en Bogotá. ¿Sí saben que cambiamos de local, cierto? Durante 2 años, el pastor Mauricio le colocó al dueño de la casa una mejilla, después le colocó la otra mejilla, después le colocó la otra mejilla, la cuarta y la quinta mejilla le coloqué. ¿Sí me entiende? Pero después de 2 años, uno tiene que hablar. Entonces el hombre puso pereque por 2 candados que no le aparecían llaves. Entonces yo le dije al hombre, oiga, fulanito de tal, no me puso el agua, no me puso el gas, no me arregló las goteras, no me arregló lo de la luz, que había que cambiar un tapo y unas conexiones de luz. Y ahora me pone pereque después de 2 años por 2 candados, hermano. Rompa esos candados y ponga otro, le dije yo. El hombre se quedó como callado, porque yo nunca le había hablado así. Pero yo esperé 2 años, hermano. Uno puede ser muy profeta, pero uno tiene que saber esperar. Amén. Hasta para cantar la tabla hay que esperar. Ahora, ¿las cantadas de tabla sirven o no? Claro que sí, pero a toda hora. ¿Qué tal todos los días cantar tabla? Oh, mire, ahí salió el holgazán todos los días, imagínense. Este es mucho vago, perezoso, no sirve para nada, no hace nada. ¿Qué tal todos los días eso? ¿Cómo le queda al espíritu a una persona que le digan todos los días eso? ¡Ole, sucio! Imagínese eso. Usted no lava ni las medias, no todos los días. A eso se le llama cantaleta. ¿Sí? Y respecto a la cantaleta, usted ya sabe muy bien lo que dice la Biblia, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, que son las más tendientes a volverse cantaletosas. La palabra de Dios dice que es mejor vivir con un dragón en el desierto. Imagínense con un dragón, hola dragoncito, y el dragón bote fuego. ¡Ay, tan lindo el dragón! La palabra de Dios dice que es mejor vivir con un dragón en un desierto que con mujer cantaletosa. ¿Cómo la ven? ¿Quién se aguanta de eso? Llámese mujer cantaletosa, llámese hombre cantaletoso, llámese pastor cantaletoso, imagínense. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Será que alguno de ustedes no ha meditado una cantaleta? Derly, ¿usted ha meditado cantaletas o no se las ha merecido? ¿Y cuántas le he pegado yo? En 5 años, ¿cuántas? Dígame cuántas. No, por ahí 2, y eso que suavecitas. Suavecitas. ¿Y usted cuántas? Un regaño, eso bien berraco que lo deja uno pálido. No me va a decir que un consejo es una cantaleta, me perdona. No, una. Porque, no, hay gente que hasta para un consejo se enrosca como una serpiente.
No, Oiga, una. mire, yo le recomiendo, ¿qué pastor qué? No, pues tranquilo, ya, sí, bueno, listo, ya. Yo le aconsejo que, ¿y qué? ¿Usted qué le importa, pastor? Bueno, listo, está bien, ok. Y no es porque uno no se lo merezca. Lo que pasa es que uno tiene que ser como Dios. Tardo para la ira, ¿me entiendes? Cuando yo llego y le caliento las nalgas a estos chinos, es porque ya se lo merecen. A mis hijos, les saco, les pego las nalgas, hermano. Pero puede pasar toda una semana o 2 semanas, hasta que ya la copa se riega. Y saco la correa o el palito y tome la nalga. Pero ¿qué tal uno a toda hora? Ah, no se puso los zapatos, tome. Ah, no se ha puesto la media, tome. Ah, no ha comido, tome. ¿Qué tal uno a toda hora en esa? Ese es un extremo. El otro extremo es el hijo que el papá le pegó por allá una muenda. Y no se olvida de esa muenda que le pegó el papá. Y papá fue un bruto, un brutal, un animal. ¿Por qué? Por allá me acuerdo, en el año 1983, me pegó 2 correazos. ¿Cómo? 2 correazos y odia al papá. ¿Cómo serán esos hijos que todos los días es pata, puño y planazo? ¿Ah? Hijos que los papás le han partido el brazo. ¿Cómo la ven? Pero tenemos que ser como Dios, hermano. Dígale que está al lado. Tardo para la ira, dígale. Dígale otra vez, tardo para la ira. ¿Sabe por qué, hermano? Porque escuche esto, porque gracias a que Dios ha retardado la ira, usted hoy tiene salvación. Escucha muy bien. Voy a volverlo a repetir apenas mis hermanas se puedan sentar, porque esto es clave. Escuche esto. ¿Sabe por qué usted hoy tiene salvación? Porque Dios ha sido tardo para la ira. Si Dios le hubiera aplicado la ira en el momento a Israel, la ira absoluta, nosotros no hubiéramos tenido tiempo de salvación. ¿Qué tal que al Señor le hubiera dado por destruir la tierra en el siglo II? ¿Qué oportunidad tenía usted? ¿O qué tal que Dios le hubiera dado por traer su ira 2 años antes de su conversión? ¿Qué oportunidad hubiera tenido usted? ¿Correcto? Entonces tenemos que aprender a empezar a comprender la gracia. La gracia es una oportunidad maravillosa, hermano. De ser por ahí usted un guiñapo que vale menos que la basura que está allí, que ahorita recoge el carro de basura, y que ahora Dios le dé la oportunidad de que usted sea llamado su hijo. ¿Cómo la ven? Escucha muy bien. Usted valía menos que la bolsa de pañales que está allí. Usted valía menos que eso. Ahora Dios quiere que usted sea su hijo. ¿Cómo la ven? No se alegren tanto. De pronto me contagia la alegría. No están, pero impregnados de alegría. Le repito, usted valía menos que la paca de huevos podridos que está allí tirada para que la basura lo recoja. Y ahora Dios le está dando la oportunidad de que sea su hijo. Amén. Ahora sí, ¿no? Entonces, ¿por qué todos lo ven como tan con pesadumbres? Porque tal vez estamos como entendiendo, pastor. Bueno, perfecto. Me parece muy bien. Entonces que nosotros como que estamos... Perfecto. Cuando usted lo entiende, entonces usted pasa de masticar un posible gozo a un gozo verdadero. Cuando usted todos los días se levanta y usted dice, mira para el cielo y dice, uy Señor, soy tu hijo. Y además de eso, soy salvo. Que de hecho, si es hijo es porque es salvo. ¿Qué me puede afligir? Que llovió. Que el océano está lleno de basura. Que los glaciares se están derritiendo. Hay gente que se achicopala por todo. El mundo se acabó. El loro de pico rojo del Amazonas se extinguió. ¿Y qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Pero si miramos el balance que tenemos, el balance dice, si dice que somos salvos y que somos sus hijos, ¿lo demás qué importa?
Alguno dirá, uy, ese pastor sí es insensible, ¿no? Pero yo tengo dos opciones, hermano. O soy un predicador de la palabra y de la esperanza de Dios. O me voy para Greenpeace y me paro con carteles de protesta frente a una central nuclear a protestar porque están contaminando la tierra. ¿Usted qué quiere hacer? O salgo a marchar por la educación pública. Yo ¿cuántas marchas no tuve en la nacional? Y ninguna de esas sirvió. ¿Sí me comprende? Entienda, este mundo se cae a pedazos. Y tenemos la misión de nosotros agarrarnos de la salvación de Cristo y de cargarnos a los que más podamos. Venga para acá, usted eche para arriba. Venga, eche para acá, usted otro. Y llevar la mayor cantidad de personas al cielo, hermano. ¿Me está comprendiendo? No seamos como Rose, que tenía espacio para subir allá en la tabla y no lo subió. ¿Sabe de qué Rose estoy hablando? Y de que ya, Dios está haciendo. Está hablando el pastor, me perdí. ¿Cuál fue esa predicación? Estoy hablando de Titanic. ¿Se acuerda la última cena? La muchacha está encima de una tabla que se da uno cuenta que perfectamente caben los dos. ¿Por qué no dejó subir Rose allá, que me está comprendiendo? Lo dejó que se ahogara y que le diera hipotermia. Qué mujer tan egoísta, ¿sí me comprende? Y dura toda la vida suspirando por el pobre muchacho, pero ella fue la que lo dejó morir. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si usted le cabe gente en la tabla, súbala. Eche usted para acá, venga usted, eche otro para acá, suba con su mujer también, eche sus hijos también. ¿Me está entendiendo? Y para poder hacerlo bien es importante, mire, quitarse la bola de cera, dejar que le taladren esa roca de cera que tiene en el oído y que le entre la palabra de Dios, porque el problema es que a veces no le entra la palabra de Dios, porque tiene el corazón endurecido, porque la palabra de Dios no entra por las orejas, entra por el corazón, amén. Pero si el corazón está endurecido, si usted coge un taladro y trata de romper una roca muy fuerte, ¿qué le pasa a la roca? Pues se rompe, se parte. ¿Me está comprendiendo? Hay que permitir que Dios ablande el corazón, porque está endurecido y por eso hay amargura y por eso no hay gozo, no hay paz, no hay esperanza, porque está el corazón endurecido. Y aquí es importante entender que es clave escuchar a Dios. Y lo vamos a aprender de mejor manera mirando este capítulo acerca del nacimiento de Sansón. Amén. Entonces dice acá, capítulo 13 de Jueces, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y los entregó el Señor en mano de los filisteos durante 40 años. Paremos ahí. La palabra explica todas las incertidumbres que el hombre tiene, los problemas existencialistas, que por un lado llevan a la condenación a los hombres y por otro lado hace que los hombres permitan que su conciencia se cercene, se calcine. O por poner un ejemplo, Federico Nietzsche, uno de los, entre comillas, grandes filósofos del siglo XIX, como el hombre era tan degenerado, empezó a recrear su filosofía basándose en la falacia de la moralidad. ¿Sí? Ahora, sí es cierto que la moralidad, la simple moralidad como un ente aparte, es algo que no salva a nadie. Como lo puse en esta semana, de palabras del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él decía: la moralidad nos puede hacer personas de buena conducta, personas correctas dentro de los cánones de la sociedad, pero solamente la sangre de Cristo me puede salvar, decía Charles Spurgeon.
Amén. ¿Me está comprendiendo? Que esa es la diferencia entre salvación y religiosidad. Sí, amén. Entonces, claro, ¿qué fue lo que conoció Federico Nietzsche? Su papá era un predicador de costumbres rudas, duras. Y esa fue la visión del hombre de Dios que tuvo Federico Nietzsche. Y que lo llevó a protestar, a levantarse contra Dios. Y llegó a decir que la moralidad era la herramienta de los tiranos. ¿Sí me comprende? Y tal vez tenía razón y no tenía razón. Porque tenía razón en el hecho de que los hombres morales no necesariamente son buenos. ¿Me está comprendiendo? No necesariamente son buenos. No. De hecho sí la necesitan. Pero como sabemos que uno no es salvo por obra, sino por gracia. En eso él tenía la razón, pero se equivocaba creyendo que los hombres de esta tierra somos el reflejo de Dios. Le faltó estudiar un poquito mejor la palabra para entender que el hombre actual, desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo desapareció la imagen de Dios. Si vemos al hombre actual destructivo, ladino, nocivo, malvado, evidentemente ese no es el reflejo de Dios. Y solamente por el Señor Jesucristo logramos restablecer por un nuevo nacimiento la semejanza a Dios. Y cuando restablecemos esa imagen, podemos llamarnos ahora sí hijos de Dios. Amén. Sí, amén. Entonces, la palabra que está diciendo que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. O sea, se volvieron a rebelar contra Dios. Sencillo, como se rebelaron contra Dios, Dios los entregó en manos de los filisteos. ¿Se acuerdan que alguna vez les decía a ustedes, hace unos domingos, hace un mes más o menos, les decía yo que la gente que no tenía a Dios se merecía lo que le pasaba? Pues claro, ¿cómo la gente no se va a merecer lo que le pasa si es que está en manos de los filisteos, está en manos de los demonios? Y está en manos de los demonios porque se rebelaron contra Dios, sencillo. ¿Ahora está entendiendo cómo funcionan las cosas? Ay, pero ¿cómo así? La señora Rupertina, tan buena gente ella. Una mujer que todos los días regalaba chocolate con pan a los indigentes. Le regaba maíz molido a las palomas. Una mujer que le regalaba dulces a todos los niños que pasaban. Pero era una señora llena de enfermedades, que murió de un cáncer terminal con mucho dolor. ¿Qué habrá pasado? Sencillo. Así como los investigadores analizan qué fue lo que pasó. Por ejemplo, hace poquito me vi un programa acerca de la muerte repentina de una cantante. Entonces los médicos forenses comienzan a tomar todos los archivos, expedientes, registros médicos de esta cantante y comienzan a detectar que en tal año la cantante fue adicta a la cocaína, en otro año fue adicta al crack, en tal año por compartir agujas por la heroína contrajo hepatitis C. Entonces, es una serie de cosas que unidas van dilucidando por qué la muerte repentina de la mujer, ¿me comprende? Cada cosa de esas reducía drásticamente su expectativa de vida, ¿me comprende? Entonces así mismo usted puede analizar por qué una persona que supuestamente es buena, escuche bien, por qué la persona que supuestamente es buena de repente pasa por un episodio terrible. Escuche esto. Y surge la famosa frase: cosas malas le pasan a la gente buena. Entonces usted puede fácilmente saber cómo era la vida de una persona. Niñas, suelten eso, comadres. Entonces usted entra a la casa de la señora Rupertina y lo primero que se encuentra es un morraco de la Virgen en el patio.
¿Y esto por qué está acá? No, no, no. La señora Rupertina era devota de la Virgen de Arganzazo. Ah, no, ya no tiene que indagar más. Esa persona abiertamente se levantó contra Dios. Y el que se levanta contra Dios, la palabra lo dice. El que se levanta contra Dios, Dios lo entrega a los demonios. ¿Ahora está entendiendo? La diferencia entre la gracia, que es la que impide que algún arma forjada contra uno pueda prosperar, como lo vimos a la otra vez, y la desgracia, que es una situación en la que Dios mismo nos pone a las personas, porque Dios es justo. Amén. Porque Dios es justo. Él no puede ser injusto. Dios puede ser injusto. Él es la justicia perfecta. Y nosotros los que estamos bajo gracia recibimos misericordia de Él, porque la furia que tenía que ser para nosotros, el castigo, la sanción que tenía que ser para nosotros, ¿quién la recibió? Su Hijo. Es que no fue ni un ángel, ni un arcángel, ni un querubín protector, fue su Hijo, santo y puro como el Señor Jesús. Entonces aquí está claro, mire, ese solo versículo aclara, dejemos ya tanta confusión. ¿Por qué mi familia está así? ¿Por qué fulanito de tal está así? ¿Por qué el mundo está así? Porque Dios los entregó a los demonios, hermanas. Es como si alguien le dijera a usted, lo voy a sacar de su casa y lo voy a poner a la 1 de la mañana en la circunvalar, al lado del río del Oro. ¿Qué hay ahí? Todos los adictos, los indigentes están ahí consumiendo drogas. Si lo colocan ahí usted a la 1 de la mañana, ¿qué le puede pasar? De todo le puede pasar, lo pueden robar, lo pueden violar, lo pueden matar. La sensatez le dice a uno, levántese a la 1 de la mañana a caminar por el malecón, ¿sí? La sensatez le dice a uno, quédese en su casa tranquilo acostado en su cama y échele llave a la puerta, ¿no? Entonces, si Dios entrega a la gente a los demonios, lo único que podemos hacer nosotros es clamar por los perdidos y predicarles el Evangelio para ver si logran salir de allá, así como usted y yo salimos, amén. Y usted y yo sabemos que para poder salir de allí tenemos que reconciliarnos con Dios, quitar de nosotros el estado de rebelión. ¿A quién tiene aquí hijo? Levante la mano. ¿Y a quién de ustedes le gusta que sus hijos sean rebeldes? ¿Sí? ¿Le gusta que su hijo sea el maleante del barrio? ¿El atracador del barrio le gusta? ¿O el hijo más drogadicto del barrio? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría? ¿O el que le pega todos los días a usted? El día que su hijo le pega a usted está todo perdido, man. ¿Me está comprendiendo? Ya se perdió todo ahí. Ahora, a uno el hijo le podrá pegar, pero uno le podrá pegar a Dios. Dios es todopoderoso, ¿sí me está comprendiendo? Es una batalla perdida. Entonces, para salir del estado de desgracia tengo que reconciliarme con Dios, pedirle perdón a Dios por haber sido tan rebelde y tan malo y por haberlo deshonrado. ¿Y Dios qué hace? Y eso hay que hacerlo a través de Jesucristo, entendiendo que mi arrepentimiento lleva mi perdón, desata mi perdón desde la cruz del Calvario. ¿Amén o no? Yo no puedo andar diciendo, me arrepiento de Dios, pero dudo mucho de ese sacrificio de tu Hijo Jesús. No. O me arrepiento y quiero ser una mejor persona tratando de alcanzar la iluminación y el nirvana por Buda, ¿sí? Porque como Dios es uno solo, dicen algunos. Yo fui a orar por un señor, un viejito que está muy enfermo en el hospital de San Blas. Y estaba un hermano de él que es de los pentecostales. Mire, yo me encontré con cuánta gente de esa secta. Una secta que le aseguro que no conozco uno solo que haya salido de ahí. Ni uno solo.
y se me acerca y me dice, primero me dice, es que toda oración vale. Y me dice, y su Dios es mi Dios. Mire, yo no le respondí nada. Él sabe y yo sé que su Dios no es mi Dios. Porque el Señor lo sabe, ese Señor lo sabía. Y el Señor sabía y yo sabía que la oración que yo iba a hacer ese día era muy diferente a la que tal vez pudo haber hecho todo el rato que cuidó al hermano. Porque la oración de una persona en desgracia, Dios no la escucha. ¿Se está entendiendo? Pero la oración de una persona en gracia, Dios la escucha. Y le da un aplauso al Señor. Entonces, gente que dice, a mí Dios no me contesta, no me dice nada, pero no le dice nada, no le contestas porque está en estado de ¿qué? De desgracia. Dios no atiende oraciones ni audiencias con ningún rebelde. ¿Está comprendiendo? Pero si usted conoce al Señor Jesucristo y se hace amigo de Él, no solamente puede tener una audiencia con el Señor Jesús, que es Dios, sino que el Señor Jesús le dice, mi poder es tal que yo le voy a permitir a usted que tenga audiencias con mi papá. ¿Amén o no? Él es el que permite Él es el que hace que nosotros podamos hablar con el Padre. Correcto. Perfecto. Entonces ya entendimos esto. Si se hace lo malo ante los ojos de Dios, Dios entrega a la gente a los diablos, hermano. Entonces Israel había cometido una vez más rebelión. Y estaban entregados a los filisteos. Entonces dice el versículo 2, había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, que se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y nunca había dado a luz. ¿Era cómo? Estéril. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al Señor en este tiempo? Hijos, discípulos, reproducción, expansión. Levante la mano aquel que quiere tener discípulos, levántela. No la levante con tanto ánimo, no la levante con tantas ganas. De pronto son tantas las ganas que tienen que de pronto se cae esta pared. Vea la minita, feliz también, que ella también. Amén. Entonces, pero cuando no se tienen hijos o cuando hay dificultad de tener hijos, ¿qué dice un médico? Parece que tiene problemas de fertilidad, de esterilidad. Entonces le dicen al varón, váyase para el laboratorio y llévese un carrito de usted ya sabe qué, de la semilla masculina. Cuando a mí me dijeron, mire señor, vaya allá a un cubículo, allá hay revistas pornográficas, si usted quiere, ¿no? Yo dije, yo no voy a hacer esto, porque como llevamos varios años sin poder tener hijos, uno a veces escucha la voz de los hombres. La ciencia es buena. Y hasta le dicen que es de parte de Dios. Sí, hasta le dicen a uno, yo creo que lo que Dios quiere es que usted Dios te mandó para decirle esto. Y uno va así como, pues, y va uno, pero cuando me dicen ese asunto, digo, no, ¿sabe qué? Tome su tarro, yo no quiero esto. Y me fui para mi casa. Y confié en Dios, ¿me comprende? Confié en Dios y Dios en su tiempo lo hizo. ¿Amén o no? Dios en su tiempo lo hizo. Pero, entonces, en términos generales, eso es síntoma de que hay infertilidad, de que hay esterilidad. Porque hay veces la persona sí predica la palabra, sí ora, pero por alguna razón no tiene hijos. La gente, las parejas que no tienen hijos no es porque no tengan intimidad. Es que a pesar de tener intimidad, no pueden tener hijos. Que eso es lo frustrante. Ahora, si son un par de esposos que se portan como una... Claro que ya no pueden ni siquiera decir eso, ¿no? Como una monja y un sacerdote. Ya no sería una analogía buena, bien hecha. Para nada. ¿Sí me entiende? Bueno, digamos, si la esposa se porta como una eunuca, claro que eunuca no existe porque son los hombres los que...
Pero digamos que una eunuca y el otro como un eunuco, pues imposible, va a ser imposible pues que hayan hijos, ¿me comprenden? Pero si tienen la intimidad y aún así no pueden tener hijos, es porque hay esterilidad, es porque hay infertilidad. Y tal vez, hermano, es en muchos casos porque todavía hay iniquidad. Y hemos entendido lo que es la iniquidad, ¿cierto? Yo realmente me pongo a pensar, en mi caso, ¿cuánta liberación yo tuve que recibir para poder tener mi primer discípulo? Y me puse ya a pensar que yo recibí el bautismo del Espíritu en un mes de marzo. Escuché esto. Recibí mi bautismo en fuego en el mes como de junio del mismo año. Pero yo vine a tener mi primer discípulo en diciembre de ese año. ¿Cómo la ven? Porque para yo tener mi primer discípulo, escuche esto, yo ya era misionero. O sea, yo para tener mi primer discípulo le prediqué ya a miles de personas. Entonces quiero hacerle entender a usted, hermano, que tiene que pasar por dos cosas usted. Por un proceso de profunda sanidad y liberación, pero también tiene que activar el área del evangelismo. Si no se activa el área del evangelismo y no ha pasado por procesos de liberación profundos, tal vez eso esté retardando el surgimiento de sus hijos espirituales. ¿Me está comprendiendo o no? Sí, amén. Y hay veces es tanta la esterilidad, escuche esto, que ni siquiera uno es capaz de guiar a sus propios hijos biológicos por el sendero de Cristo. Uno dice, ¿pero por qué? Si yo aquí oro, soy un buen papá, soy una buena mamá. Y se levanta, y se le levanta un Caín y un Judas en la casa. Digo que puede pasar, ¿no? Porque generalmente los hijos se rebelan contra sus papás, en el caso de familias cristianas, porque los papás no tuvieron la irreprochabilidad e irreprensibilidad que necesitaban. Fueron tal vez muy duros. Impusieron, en vez de gracia y amor, impusieron moralidad. Sí, no se tiene una medida, porque puede ser las dos cosas, o muy duros o religiosos. Correcto. O muy laxos. Sí, o aplicaron un amor equivocado, permisivo, con la maldad. Y el niño comenzó a crecer sin ser sancionado, sin ser corregido, sin ser direccionado. Sí, los dos extremos, correcto. Esos dos extremos van a arrojar como resultado que el niño se va a torcer. No va a querer saber nada de Cristo, ¿sí? Y se va a rebelar. Pero también puede pasar que es tanta la esterilidad que ni siquiera uno puede impactar a los propios hijos de uno. Pero Dios tiene el poder para remover esa esterilidad. Amén. ¿Amén o no? Y ese era el caso de Manoah y su mujer. Mujer y hombres de Dios, posiblemente una pareja que estuviera alejada de esa rebelión de Israel. Y tal vez esa fue de hecho, la circunstancia por la cual tal vez el Señor se le haya acercado a ellos. Y haya dicho, de esta pareja voy a sacar una vez más el libertador de Israel. No se consiguió además el Señor una pareja con fertilidad o con la capacidad normal de tener hijos, sino se consiguió una pareja que sufría de infecundidad, de esterilidad. Entonces, versículo 3 dice, y el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, esto es como una fórmula, hermano. Curiosamente, siempre es a la mujer a la que se le aparece primero el Señor.
como si hubiera una iniquidad que atender primero. ¿Me está comprendiendo? Ahora, si para esa época, escuchen muy bien esto, si para esa época la iniquidad era marcada en la mujer, imagínense después de siglos de promiscuidad, de sublevación, de feminismo, además, porque ya llevamos 2 siglos de feminismo, en donde la mujer ha rebosado los límites de la promiscuidad. Entonces, ¿cuánta iniquidad más se acumula? Yo escucho una noticia ahorita de que iban a destinar recursos públicos para trabajar la infertilidad aquí en Colombia. ¿La qué? Sí. La corte aprobó. Que iban a destinar recursos públicos para tratar la infertilidad aquí en Colombia porque ¿Está disparada? está disparada. Disparadísima. Las parejas tienen mucho problema. Úteros con miomas, úteros con quistes, úteros con una incapacidad total para tener hijos. Amén. Ovarios enfermos, cáncer y papiloma humano. A mí una ginecóloga, una anciana, me decía que parte del problema radicaba en el frío que estaban adquiriendo las mujeres en el vientre por los pantalones cortos y las ombligueras. Ella decía que ese frío se mete ahí y que después de eso crea un tropiezo para poder tener hijos. Y una anciana, una científica. Y además, no, eso desde la parte científica, pero imagínense desde la parte espiritual, cuánta promiscuidad. Yo una vez me puse, Y el consumo de anticonceptivos, por la promiscuidad viene el anticonceptivo, los aparatos, los dispositivos. Le voy a decir algo y se lo voy a decir con mucha claridad. Usted que es adulto y ustedes jóvenes que ya entienden esas cosas. Yo un día me puse a meditar porque tantos casos de estreñimiento crónico en la mujer. Y el Señor me habló de que ahí había una iniquidad. Y yo le dije, Señor, ¿de dónde viene esa iniquidad, Señor? Del mal uso del cuerpo en el acto sexual. No sé si me está entendiendo. El aparato reproductor de la mujer es el que está habilitado para recibir el aparato reproductor del hombre. Cuando el aparato reproductor del hombre entra por otro lugar, eso es ilícito delante de Dios. Y el Señor me mostró que esa era una de muchas consecuencias de que la mujer estuviera utilizando su cuerpo de manera debida. Y puede que la persona que lo tenga no es la que lo hubiera hecho, pero tal vez su mamá sí lo hizo, o la abuela lo hizo. ¿Ustedes están entendiendo? Y hay muchas cosas. Pero es Dios el que comienza a revelar estas cosas, ¿me entienden? En el caso de la esposa de Manoah, el Señor se le acerca a ella y le dice primero a ella, dice, he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. O sea, llega el momento en el que esa situación se va a revertir. Amén. Y es el ángel del Señor, y usted sabe bien perfectamente quién es, que es el Señor Jesús, el que se le aparece a decirle, eso se va a revertir. Aquí, ¿quién quiere que situaciones que lo han perseguido durante su vida y que aún estando en la iglesia o en el cristianismo no han desaparecido, quién quiere que eso desaparezca? Perfecto, y está la oportunidad de que eso empiece a pasar. Entonces él le dice, tú vas a concebir un hijo. Perdón, si tú concebirás y darás a luz un hijo. Pero mire lo que dice el versículo 4. Ahora, guárdate de beber vino o licor. El vino y el licor es como la representación del mundo, ¿me comprende? Del éxtasis, de la ebriedad que el mundo produce, de la falta de sensatez que le deja a uno tanto andar con las cosas del mundo. Básicamente lo que aquí está planteándonos el Señor es: la esterilidad desaparece cuando yo me aparto del mundo. Consagración. Cuando me dirijo hacia un escenario de consagración, ahí comienzan a desaparecer las cosas, amén.
Oiga, y curiosamente en el caso de las mujeres por las que yo he podido orar, para que sean sanadas de esa parte, ese ha sido el consejo, no más noche. Ya no más fiesticas, ya no más fiesticas. ¿Usted quiere, verdad, que quiere tener hijos? Claro, es tanto el desespero de la persona que acepta la condición de Dios. Y se apoya, de verdad la persona se aparta de eso. Y la oración, sumado al acto de obediencia, hace que el escenario del milagro ocurra. Amén. Porque el poder de Dios se va a mover, escuche muy bien esto, con mucho más eficacia si usted obedece a Dios. Es como cuando el médico le dice, bueno, hay un tratamiento muy bueno para lo que usted tiene, pero tiene que sumarle dieta, tiene que sumarle ejercicio, tiene que sumarle buen dormir. Ponerse su parte. ¿Sí? Esté tranquilo, comparta con su familia, espárzase y verá que el tratamiento le va a funcionar mejor. Pero si la persona se toma la medicina o de lo que consiste el tratamiento, pero se va 4 veces a la semana a la granja burger, litro y medio de gaseosa, No, de cerveza, para más y va y le dice al médico, usted no sirve para nada. No, porque la gente es así. Miren cómo Dios le dice, vas a tener un hijo, pero yo necesito de ti que cero vino, escuche esto, y que cero licor. ¿Por qué cree que se lo está diciendo a la esposa de Manoa? Porque la esposa de Manoa, mire, drinking. Claro, imagínense, ellos eran como los de rescatar de Israel. O sea, el Señor puso a mirar, me tocó esta pareja que es como la menos borrachita. No son idólatras, son como borrachitos nomás. Manoa y la mujer les gusta el vinito. Claro, se le aparece a esta mujer por algún mérito, no tenía ningún mérito. Así como Dios se le aparece a uno por algún mérito de uno, es que yo nací en estado de perfección e inmaculadez. Soy el elegido del Señor. Imagínense eso. De pronto uno es elegido por Dios, pero no por virtudes, hermano, sino antes por el contrario, por un acto de misericordia. Este guiñapo es el que voy a coger yo para hacerlo mío. ¿Sí? ¿Ah? La desolada, la estéril, la aplastada, la vituperada. Ah, no, pues. ¿De dónde cree que nos sacó Dios a nosotros? De la caneca de la basura, de la cloaca. Ojalá fuera la caneca de la basura, de la cloaca, de la alcantarilla, por donde todo el estiércol pasa. De allá lo sacó uno Dios. ¿Usted sabe cuál era el lodo cenagoso? ¿Usted cree que era simplemente lodo? Era el fango donde los humanos y los animales defecaban. De allá lo saca Dios a uno. ¿O cree que es un pedazo de barro del volcán de barro allá que hay en la costa? No. Del volcán del Totumo, no. Del lodo del estiércol. De la boñiga. Allá lo sacó Dios a uno. ¿Correcto? Entonces le dice a la esposa, mire, ya no más. Mire, eso acaba de discusiones, esa típica pregunta del tibio, o del frío, o del que no ha entendido nada. Pastor, ¿pero qué tiene de malo una aguilita de 1 litro a diaria? ¿Por qué no se puede uno tomar una cervecita con el almuerzo? El que le dice a uno es un borrachín, eso es un borrachín. Y le sacará a uno el tema ese, pero en las bodas de Caná, mire todo el vino que el Señor da. Y no falta el atrevido que dice, ese Jesús era como borrachito. Que de eso le acusaban los fariseos. Que era glotón y borracho. Imagínense, el santo de santos. Pero él no era así. ¿Me está comprendiendo? Pero aquí le está diciendo, no más vino, no más licor. Extendámoslos a una interpretación más amplia, no más mundo. Amén. No más moralidad, simplemente moralidad, no más apariencia, no más religión, no, ¿me comprende? No más mundo. Consagración
Consagración, amén. Tampoco comas nada inmundo. Ni marranico, ni camaroncito. Ni marrano, ni camarón, ni la sangre del animal, ni peces sin escamas, ni murciélagos. Padrecito, capaz. ¿Me está comprendiendo? Eso era lo inmundo. Básicamente está diciendo nada, el mundo ya no es su buffet. ¿Me está comprendiendo? Ya el mundo no puede ser más su buffet. No puede ser el lugar que le provea lo que usted come. Ahora tiene que ser Dios lo que le da lo que usted necesita. Amén. ¿Y lo que Dios proporciona es santo o es inmundo? Es santo. Amén. Usted ha sido llamado a ser el templo del Espíritu Santo. Sí, amén. Tiene que cuidarse en lo que ve. Tiene que cuidarse en lo que oye. Y lo que come también. Tiene que cuidarse en lo que come. Tiene que cuidarse en lo que habla. Que eso sí que hace énfasis el apóstol Santiago. Dice, varón perfecto es el que refrena la lengua. Que no ofende a nadie. Pero siempre la lengua está ahí pendiente. Pasó el Señor con chancletas y media blanca. Uy, mírelo, viejo tan ridículo, que no falta el que hace esos comentarios. Mire allá. Uy, no, pero cómo se ve de idiota con ese peinado. Y eso que esas son esas son los comentarios base de las personas que les pica la lengua. Generalmente son chismosos, inventones, armadores de problemas, conspiradores. Entonces el apóstol Santiago dice, el que puede refrenar su lengua es varón perfecto. Dice. Entonces también guardémonos de lo que hablamos. Volvámonos poquito comentaristas. El opinómetro bajémoslo a 0. Si la pregunta que nos hacen es buena y que vale la pena contestar, entonces sí conteste. ¿Correcto? Si su opinión vale la pena escucharla, pues emítala. De resto, mire. ¿Correcto? Amén, sí, eso. No critique a nadie, no pele de nadie, no murmure de nadie, y mucho menos conspire contra nadie. Amén. Entonces, guárdate, dice, tampoco comas cosa inmunda. Dice, porque aquí que concebirás y darás a luz un hijo, sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será nazareo. Nazareo significa separado. O consagrado para eso. Ahora, generalmente, escuche esto, porque también es un tip. La forma correcta escuche esto, la forma correcta o el proceso correcto para tener el primer discípulo es que yo mismo haya nacido de nuevo. Claro. O sea, usted va a ser habilitado para tener sus hijos espirituales en la medida en que usted nazca de nuevo. Y como le repito, mire, de marzo pasé al bautismo, el bautismo del Espíritu. Curiosamente yo fui primero bautizado en el Espíritu y después en agua porque esperé 8 meses para ser bautizado en agua. Entonces, fuego en marzo, perdón, Espíritu Santo en marzo, agua en mayo, en junio bautismo en fuego. Doble porción porque fueron 2 veces. Y después de meses de predicar mucho el Evangelio, tuve el primer hijo espiritual. Y de ahí en adelante han sido muchos los hijos espirituales, ¿me está comprendiendo? Pero fíjese cómo todo parte del hecho de que nazco de nuevo. Cuando yo nazco de nuevo, soy habilitado para ahora sí crear un escenario para tener discípulos. Si no nazco de nuevo, entonces lo único que yo estoy haciendo es invitar gente a la iglesia. Porque de hecho, en la iglesia se tenían conceptos equivocados. Cuando alguien invitaba a alguien a la iglesia, inmediatamente le atribuían la paternidad espiritual. Resulta que no funciona así con Dios.
Usted puede llevar a alguien a la iglesia, pero usted no tiene las condiciones para poder levantar a esa alma, cuidarla, pastorearla. Dios se la va a dar a otro. ¿Usted me está entendiendo? Va a decir, no, este no va a poder discipular a este, porque un ciego podrá guiar a otro ciego. No, la palabra no puede ser negada. Entonces dice, como este está ciego, podrá haberlo invitado a la iglesia, pero yo voy a colocar a este en manos de este. ¿Me está comprendiendo? Y curiosamente muchos de los discípulos que uno ha tenido no es porque uno los ha llevado a la iglesia, sino porque le llegaron a uno. Mire, ¿usted cree que eso es bíblico? ¿Sí o no? No dice el Señor, Señor, no dejes perder los que tú me trajiste. ¿Quién fue el que le llevó los discípulos al Señor? El Padre. Ahora, por eso le digo, muchas veces no es tan concordante el hecho de que el predicar el Evangelio sea la fórmula en la que uno haga hijos espirituales, no necesariamente. El predicar el Evangelio es una obligación, pero el tener discípulos dependerá de una serie de eventos que pasen en su vida. ¿Cómo la ven? ¿Está entendiendo? Usted predique el Evangelio, sea para que vengan a la iglesia de uno, o sea que de pronto les queda otra iglesia más cerca, predique el Evangelio. Lo importante es que las almas se salven. Amén. Pero reúna las condiciones y requisitos para que usted tenga sus discípulos. ¿Quién dice amén? Nuevo nacimiento, bautismo de fuego. Amén, como mínimo. Entonces, yo no sé si usted me está entendiendo. Y obviamente el nuevo nacimiento es el resultado de una consagración. De hecho, el nacimiento por el Espíritu es el paso definitivo, el paso final de la consagración. Y a esa consagración se le suma el bautismo de fuego. Y ya ahí usted ya estará en óptimas condiciones para empezar ahora sí a tener sus discípulos. Mire cómo Dios está dando respuestas al, ay pastor, ¿y por qué no tengo discípulos? Yo aquí conozco gente que ya tiene por lo menos 1 o 2 discípulos, ¿me entiende? 3. Y es importante tener discípulos porque es como el efecto de nacer de nuevo. O sea, no es tanto que Dios me diga, es que tienes que tener discípulos y yo lo haga como algo aparte de nacer de nuevo. Es el resultado de nacer de nuevo, ¿me comprende? Empezar a reproducirse. Es como una mujer, así, aquí como la que está en ese proceso de convertirse en mujer. Le tengo que aclarar, ¿no? Que eso no va a pasar en diciembre. Usted cumple en diciembre 15 años, todavía es una niña. Los 15 años, en ninguna manera dicen que ella se convierte en una mujer. Que quede claro desde ya, ¿no? Ella seguirá siendo una niña. Ya que le quieran partir marrano, es maravilloso que le celebren su cumpleaños. Pero ella no va a convertirse en una mujer porque de pronto su cuerpo puede estar dando señales físicas de que sí, pero su parte mental no. Es una niña, ¿cierto? Todavía su parte psicológica está y de hecho su cuerpo tampoco se ha desarrollado completamente. Sus caderas no se han terminado de ensanchar, ¿me está comprendiendo? Pero la parte psicológica sí que es mucho menos, eso por allá como a los 25 años. ¿Seguro? Sí. La bobada, y ni siquiera, ¿sabe dónde yo sentí que hubo como una consolidación cuando me casé? Fue como a los 28 años, y incluso casado a los 30, que fue la edad del Señor cuando empezó su ministerio, sentí que algo como que por fin maduré. De las recochitas, la bobadita, la tontería, la dejé a los 30 años.
Y ahí empieza a ser de verdad un adulto, de verdad. Falta, dígale, falta. Dígale. ¿Vale? ¿No la falta mucho? Falta. ¿Se está entendiendo o no? Entonces, hay que predicar el Evangelio. ¿Quién quiere predicar el Evangelio? Hágalo, hermano. Todos háganlo. Pero sigan alcanzando el estado necesario para que ahí sí estoy listo para reproducirme, Señor. ¿O será que un cultivo podrá germinar sin ser sembrado? Y se podrá sembrar sin preparar el terreno, abonarlo, sajarlo, no, ¿cierto? Regarlo, se podrá. Y tiene que ser además con semilla muerta. Usted no se come el mango y lo bota en la tierra y brota el mango, tiene que secarlo, ¿no? La semilla tiene que morir para que salga de ahí un árbol, ¿no? Mire todo lo que tiene que pasar. Usted tiene que aprender a entender que su vida espiritual es el reflejo de las cosas naturales, pero que pasan en un escenario espiritual. Entonces imagínense, ustedes están pendientes de ser bautizados en agua. Apenas. Y no lo han hecho. No quiero, ¿qué término utilizo? No lo han hecho por tercos. Es el término más suave que quiero utilizar. ¿Me entiende? Dije tercos. Pero emergidos otra vez por el camino de la luz, entonces se retoma eso. Pero apenas es para bautizarse en agua. Y en muchos lugares se considera que eso ya estamos listos con el último una vuelta, que no. Falta el nacimiento del Espíritu, falta el bautismo en el fuego y además un tiempo como para coger músculo espiritual, además para ahí sí decir, oigan, miren, tome su primer discípulo. Y discipular tarda tiempo, o no, ha estado infaltablemente por ahí 1 o 2 veces por mucho apartado, pero porque es una cosa rarísima. Y en 5 años de perseverancia, de doblar rodillas, de adorar a su Dios, hay cosas que ya ha entendido, pero otras que apenas está ahí, pero que está sacando nutrientes. Entonces, sí me está comprendiendo que es un tema de tiempo, pero cuando Ludmila ensanche caderas espirituales, para que lo entiendan, ¿no? Cuando ella ensanche caderas espirituales, cuando sus pechos, porque eso lo menciona Cantares, sus pechos estén llenos de leche, entonces estará lista para ahora sí. ¿Me están comprendiendo? De pronto hasta allá esté pasando por eso. Porque mira, aquí está. ¿Quién vino con usted, cierto? De pronto la mamita de Ligia, ¿cierto? De pronto Ligia puede ser uno de esos hijos que usted tiene que darle pecho. Está pasando de la adolescencia espiritual a una adultez. Ludmila es una mujer ya que en términos terrenales es una mujer que ya ha vivido la vida en muchas formas, pero espiritualmente está apenas pasando de la adolescencia, sachando caderas, preparando su vientre, llenando sus pechos espirituales de leche. Yo estoy utilizando términos para que usted entienda. ¿Ese Manuel? Pero tenemos que seguir. ¿Me están comprendiendo? Tenemos que seguir hasta alcanzar las cosas. O sea, todo esto que estamos viviendo es la evidencia de que las cosas reales de Dios tardan tiempo. Eso no es soplar y hacer botellas, como muchas congregaciones hacen. Traiga 12, traiga 10. Eso no sirve. No sirve, esas estrategias no sirven. Necesita. Los crecimientos de Dios exponenciales, o sea, de donde hay mucha multiplicación,
Pasa de poquitos a muchísimos. Eso no es, y hoy somos 12 y mañana 144. No. No. Pero como les enseñé el martes, tenemos que convertirnos en las columnas de esa gran estructura espiritual llamado Jesús. Y llamado Jesús tiene que hacerse fuerte dentro de una estructura espiritual llamada la Iglesia de Cristo. ¿Amén o no? Sí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No hay preguntas. Vamos a hacer entonces un quiz, una evaluación. ¿Dónde están los duchos? Entonces, dice acá que el hijo era llamado Nazareo, o sea, apartado, consagrado para Dios desde el vientre de su madre. Él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Y claro, empezar a ser discípulos y ser uno consolidado en el área evangelística es una forma de convertirse uno en un instrumento de salvación y en un instrumento de liberación. Amén. Versículo 6 dice: la mujer fue y se lo contó a su marido diciendo: un hombre de Dios ha venido a mí, y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. No le pregunté de dónde era y él no me dijo su nombre. O sea, además de que venía del mundo, ¿quién se le presentó de frente? El ángel del Señor, ¿cierto? Y ella, claro, le quedó claro que era un ángel de Dios, pero todavía no lograba como entender realmente quién era el que le había hablado. Y es como todo conocimiento, hermano, de algo, de alguien. Comienza con ciertas pistas. Usted, para poder conocer a alguien, ¿cuánto tiempo necesita? ¿Cuántas charlas? ¿Cuántos cafés hay que tomarse? Muchísimas. Yo necesité un año para conocer a Astrid. Un año para conocer, no para noviarme con ella, un año antes de noviarme con ella. ¿Cuántos cafés, cuántos almuerzos, cuántas charlas? Muchísimas. Y en ese año uno tuvo la opción de decir: oiga, es como que sí, o como que no. ¿Está comprendiendo? Pero en el caso del Señor Jesucristo, uno no lo va a conocer de sopetón. Lo que sí evidencia el pasaje es que usted tiene que encontrarse con Él. Si usted quiere un proceso exitoso, tiene que encontrarse con Él. Oiga, y yo me atrevería a decirle, mi querido hermano, no solamente como un acto de fe de que sí, Señor, aunque no te veo, yo creo en ti. Esa es la base de la fe, claro, como no. Pero yo le digo, usted necesita experiencias sobrenaturales. Que usted diga: oiga, como que Dios me habló, pero en serio. O sea, no fue que abrí la Biblia y leí un pedazo y Dios me habló. No, lo escuché. Y claro, esas son cosas que vienen de lo que usted le pide a Dios. Entonces yo me acuerdo que yo leí el pasaje de Samuel. Cuando Samuel escucha la voz de Dios, no sabe que es él, piensa que es Elí. Le dice: Señor, ¿qué es lo que quieres? A Elí. Échese a dormir, chino, no moleste, le dice Elí. Va la segunda vez, va la tercera, y ya Elí como que dice: oiga, me parece que usted le está hablando de Dios en persona, man. Elí, que era alguien que ejercía simplemente un sumo sacerdocio, alguien desagradable para Dios, logró entender que lo que le estaba pasando a Samuel era que como que Dios sí le estaba hablando. Yo me acuerdo que ese pasaje, yo dije: Señor, yo quiero que tú me hables como le hablaste a Samuel. Yo oré eso y de pronto se me olvidó. Y un sábado, nosotros teníamos siempre todos los sábados culto de jóvenes. ¿A las 4 era? A las 4 de la tarde, de 4 a 6 era. Eran las 2:30, yo, este sábado, como para roncharse, uno acá, estaba lloviendo.
¿Qué vaya? No voy a ningún Bogotá. Bogotá, estoy lejos. Ay, como que no voy a ningún culto de jóvenes. Me dormí así como que se duerme uno. Y escuché clarito, Mauricio. Yo, uy. Pero como si me hubiera hablado de la puerta de la cama. Volví y me dormí. Blandito y perdón, blandito. Es que así es uno, hermano, al principio. Mauricio. Estoy volviendo loco, man. Me volteé. Uno cree que volteándose uno para el otro lado la cosa se arregla. Me volteé para el otro lado. La cobija y todo, la cobija sin 5 tigres. Mauricio, vete a la iglesia, me dijo así. Yo en ese momento, me paré, me acordé del pasaje. Señor, me hablaste. Me fui para el baño de una vez y corra para la iglesia. O sea, el Señor me habló. No que me habló al corazón, a mi conciencia, no. Me habló realmente, lo escuché con mis oídos humanos. Pero es que la fe de Abraham no provino de que otro le contó algo. La fe de Abraham es el ejemplo de cuál es la fe verdadera. La fe de él vino de que Dios le habló. Dios se le reveló. Y dijo, hay un Dios verdadero, y botó los ídolos. Correcto. O sea, la fe proviene de una revelación real de Dios. Yo tengo que encontrarme con Cristo. ¿Qué cómo? No sé. Pero de alguna manera. Correcto. O sea, quiero decirle que usted necesita pasar por esos episodios. Claro, yo ya había escuchado que el pastor Antonio ya se había encontrado con el Señor y yo, uy, qué chévere es eso, Señor. Yo quisiera eso. Y un domingo estoy yo en la iglesia. Está ese culto maravilloso, hermoso. Y yo estoy así parado como casi cerca a los instrumentos de la iglesia. Y cierro mis ojos yo. Y volteo y miro hacia mano derecha y lo veo a él así parado. Parado así, mirando hacia el altar. Y me voltea y me sonríe. O sea, lo vi. ¿Usted me está comprendiendo? Entonces usted comienza a esa fe que pasa sin nada como extraordinario, comienza a pasar a escenarios sobrenaturales, en serio. Pero por eso también es tan importante los momentos de adoración, aprovecharlos. No Claro. estar a uno levantando las manos, bostezo, mire para un lado, mire para... No, ¿cómo se ha encontrado con Cristo con esa fe? Eso no es fe. La fe es cerrar uno los ojos y entregarse en la adoración, con todo el corazón. Que si lloré pues lloro, que si dance pues danzo. Pero tengo que entregarme a Dios con todo el ser, porque ¿cómo va a ser Él para revelarse a mi vida si yo no me entrego? Ahora, miren un secreto de esto. Cerrar los ojos es algo que usted y rendirse a Dios es algo que usted necesita hacer. Claro, mientras usted está en la silla, usted tiene que ejercitarse en eso hasta lograrlo. Cuando ya uno lo logra, entonces cuando yo ya lo logré, entonces me dijeron, usted va a empezar a servir de diácono. Ahora ya no es ojos cerrados, si ya Es cambia. uno ahí, tiene que estar pilas y uno. Señor, lo que logré después de tiempo con ojos cerrados y rendición, ahora me toca con ojos abiertos. ¿Y se puede? Y comencé a ver cosas con ojos abiertos. Claro, claro. Y a no perder en ningún momento mi comunión con Dios. Para no distraerse. Que entró no sé quién, que tocó ir allí, que yo en el espíritu. Claro que el niño, que el bebecito, que ya... No, es que Dios mío. No hay que pararle horas a nada de eso. Pero eso hay que ejercitarlo. Y esto tiene que lanzar una reflexión, hermano. No se puede conformar. Ningún estado espiritual, en ningún estado espiritual no se puede conformar. Pero entonces es que no se vuelve ansioso. No. La ansiedad no es fe, la ansiedad de hecho es falta de fe. Sí. Sí. Todo afán y toda ansiedad significa que no confío en que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces hay que hacer lo que uno debe hacer, hay que entregarse
pero no ponerse ansioso, porque Dios por el afán de uno no se va a mover. Pero precisamente esa es una de las cosas que uno tiene que alcanzar. La rendición es lo contrario del afán. La rendición es no puedo hacer nada, Señor. El afán es ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí ven? La rendición es estoy a tus pies, Señor. Soy tuyo, Padre mío. Y meterse con Dios, ¿sí? Pero no dejar que los niños me saquen. Todo me saque de las cosas de Dios. Yo tengo que estar metido. Sí. Ese es el reto. Ahora, como Dios conoce como la ansiedad, Dios se especializa en algo, en que las cosas pasen cuando uno menos ansioso esté. ¿Cómo le parece? Que es cuando uno menos se lo espera. Cuando se rinde. Y hasta en las pequeñas cosas también. Es que las pequeñas cosas me llevan a las grandes cosas. Si yo no soy capaz de confiar que Dios me va a proveer lo que yo necesito comer, como qué aspiración tengo yo de creer que me voy a encontrar cara a cara con Él. Y yo duré muchos años para ver al Señor cara a cara. Años. Me está Busque, comprendiendo. busque y ore. Pero si el recibo del gas me pone ansioso, llegó el gas y por cuánto, llegó por 15.000, no sé qué voy a hacer. Yo me rindo desde las cosas pequeñas hacia las cosas grandes. Y allí tengo estas experiencias con Dios, que lo que me hacen es crecer aún más y anhelarlo aún más. Pero no es por yo apretar las manos ni apretar los párpados que eso va a pasar. Sino rendirme a Él. Y rendirse es como uno dejarse llevar por una corriente. Como cuando yo les enseñé la táctica que la gente que sabe de rescatismo le recomienda a la gente que es absorbida por los remolinos de los ríos caudalosos. Dice, lo peor que usted puede hacer es tratar de nadar en ese momento. Le dicen, póngase en posición fetal y deje que el remolino lo saque más adelante. Pero imagínense, de la teoría a la práctica. Pero solamente el que escuche lo que la persona que sabe dice, es el que va a lograr salir de esa situación difícil. Y eso es un ejemplo clarísimo de rendición. Pero si yo comienzo a nadar y a enloquecerme y coge al de al lado y lo ahogo, me ahogo yo y lo ahogo a él. Pero si me pongo en posición fetal y espero así que me bote por allá más adelante, y salgo. Con Dios es igual. Viene su caudal, yo me rindo y Él me lleva a los escenarios que quiere llevarme. Eso me hace acordar de cuando uno comienza a recibir pruebas financieras. Y uno así. Y la gente al lado, ¿y por qué no se angustia? Es que me tiene loco, ¿por qué no se angustia? Es que me parece el colmo que no se preocupe, imagínense. Se confunde la angustia con la responsabilidad y son dos cosas muy Y diferentes. realmente hay situaciones en las que ya no depende de uno, man. O Dios hace algo o no pasa nada. ¿Se me está comprendiendo? Y la fe tiene que ser probada, hermano. Así de sencillo. Amén. Entonces, aquí la mujer de Manoa dice como que es un ángel de Dios el que me habló. Y le contó lo que le dijo ese ángel a ella, le contó a su esposo Manoa. Versículo 8 dice, entonces Manoa imploró al Señor. ¿Qué? ¿Cómo dijo Manoa? Imploró, o sea, Manoa dijo, uy, no. Si Dios le habla a mi mujer, ahora me tiene que hablar a mí. Yo quiero que me hable a mí.
Que era lo que me pasaba cuando yo escuchaba lo que el pastor Antonio le pasaba. Yo decía, ¿cómo así? Yo creía que si a él le pasaba, a mí también podía pasar. Y yo de pronto veía algún testimonio de alguien, decía, Señor, yo quiero que me pase eso. Claro, chévere. Revélame cosas, muéstrate a mi vida, como tú quieras. Amén, como tú quieras. Pero yo llevaba años, imagínense, del 2004 al 2013, casi 9 años pidiéndole al Señor, quiero ver tu chequina, pero no quiero sentirla, quiero verla. Verla. Y estaba yo en el apartamento de Álamos, donde arrancó esta congregación. Y doblé rodilla en la mitad de la sala, clamando a Dios en lenguas y en poder. Y veo con mis ojos que ¡prum! Cae un tornado de fuegos en medio de la sala. En ese edificio donde ustedes también vivieron. Ahí cayó un torbellino de fuego. Entonces el Señor me dice, no querías ver mi columna de fuego, ahí te la doy. 9 años después, hermano. Eso es implorar. 9 años es implorar. Pero la gente a veces sufre de falsa humildad. Señor, como yo soy una pobre cucaracha asquerosa, si tú quieres, solo si tú quieres, muéstrame lo que tú quieras. Yo no lo merezco, tal vez nunca lo veré. No, pues venga, imprégneme esa fe, échenme una pomadita de esa fe tan arrolladora. No. El Señor le dijo a Rey Jalmón que te voy a dar África. No le dijo un país, no le dijo África, un continente. Y duró años con 3 viejitas, la esposa de él, fiel a Dios también. No se veía por ningún lado, no sé ya por dónde. Pero usted cree que ese hombre dejó de creer. Pasó por todas las etapas, fue misionero, fue pastor. Le tocó ser pastor. A mí me lata que las personas que quieren cosas de esas tienen que pasar por todos los escenarios. Oiga, el Señor nos dice un día, le voy a dar de Alaska a la Patagonia, nos dijo a nosotros. ¿Usted sabía eso? ¿No sabía? Yo ya lo he dicho acá. Dios nos dijo, le voy a dar de Alaska a la Patagonia. ¿Usted sabe cuánto es eso? Y ahí sentado puede decir, pastor Mauricio, sí. Una congregación allá de 25 gaticos en Neiva. Es que va de Alaska a la Patagonia. Parece que son otros 32 gatos en Bogotá. Alaska a la Patagonia. Bueno, ya son 50 y pico de Pero no, pero chévere, ¿no? Porque la gente a veces ve, no, chévere que suene, chévere que soñar no cuesta nada, pastor. ¿Cómo voy a dudar de eso yo? Ahí verá si usted quiere creer o no. Ahí verá si usted quiere creer o no, ¿sí me comprende? Pero por si las moscas, implore a Dios. Implore a Dios. ¿O será que es hermano que hay una iglesia en London, Canadá? A miles de kilómetros de... ¿Ah? Cerca de Alaska. Sí, está cerca, pues. Pero Pues, más sí, cerca que Colombia. más cerca que Neiva, sí está. Claro. Incluso a Canadá, pero sí. Entonces, hermano, ¿podemos creerle al Señor eso? ¿Amén o no? Y en medio de todas ese cumplimiento de las promesas de Dios, ¿cuántas cosas no vamos a ver, hermano? ¿Amén? Entonces, Manoah dijo, yo quiero ver eso. Imploró a Dios y dijo, oh Señor, te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste venga de nuevo a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Hasta ese punto, el ángel del Señor le había dicho a la mamá lo que tenía que hacer. Mire, hermano, esto se llama inteligencia espiritual. No pregunte tanto por lo que usted ya debió haber hecho.
porque eso es atentar hasta contra el sentido común. ¿Será que me baño hoy? 8 días después estaba preguntando si se baña. Él no dijo, que venga otra vez el ángel a decirme qué es lo que mi mujer tiene que hacer. No, él dijo, vamos a tener un niño que venga y me diga qué tenemos que hacer con ese niño. Amén. Pues mire lo que dice acá. Dios escuchó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer cuando ella estaba sentada en el campo. Pero Manoa, su marido, no estaba con ella. La mujer se apresuró, corrió y avisó a su marido diciéndole, he aquí que se me ha aparecido el hombre que vino a mí el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó él al hombre le preguntó, ¿eres tú el hombre que habló a la mujer? Él respondió, sí, yo soy. ¿Quién es el Señor? El yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tu palabra se cumpla, ¿cuál será la norma de vida para el niño? ¿Y qué se ha de hacer con él? Cuando Dios da una promesa, hermano, tiene que creer en la promesa, pero también tiene que implorar para que Dios le diga cómo va a cumplirse esto. Dios nos ha prometido algo precioso y también ha prometido que las naciones de la tierra también serán conquistadas. Tenemos que preguntarle a Él cómo vamos a hacer esto, Señor. Yo la verdad estoy en un punto, hermano, que apagué todo televisor, toda radio, toda revista, y yo quiero que lo que Dios quiera hacer con mi amado Jesús sea Él el que lo diga cómo se debe hacer. No que me lo diga el pastor ni tal, ni la estrategia de la congregación tal, ni la visión de la iglesia tal, ni la misión de la iglesia tal, sino que Dios en el cuarto secreto le diga al pastor Antonio, que es la persona que Dios ha puesto allí como cabeza, nos diga cómo se tiene que hacer, a qué horas, con cuántos, de qué manera, con qué medida se tiene que hacer. Amén. Y solamente el que entre en esa dimensión de obediencia, de rendición, podrá sostenerse en ese lugar. Y de hecho así ha sido. Amén. Dice, y el ángel del Señor respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que le dije, que no coma nada que provenga de la vid, ni beba vino ni licor, ni coma nada inmundo, ha de guardar todo lo que le he mandado. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor, permítenos detenerte y preparar para ti un cabrito del rebaño. El ángel del Señor respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu comida, pero si quieres ofrecer holocausto, ofrécelo al Señor. Amén. Manoa no sabía que él era el ángel del Señor. Entonces Manoa preguntó al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre para que te honremos cuando se cumpla tu palabra? El ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Mi nombre es admirable. Manoa tomó un cabrito del rebaño con su ofrenda vegetal y lo sacrificó sobre la peña al Señor. Entonces él hizo un prodigio ante la vista de Manoa y de su mujer. Aconteció que mientras la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante la vista de Manoa y de su mujer, quienes se postraron en tierra sobre sus rostros. El ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa se dio cuenta de que era el ángel del Señor, y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le dijo, si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. No nos habría mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado eso. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan entre Sora y Estaban. Amén. Amén. ¿Amén o no? Amén. Vámonos del tiempo. Vamos ahora. Bendito Señor, te alabamos en esta noche y te glorificamos, Dios bueno.
En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias te damos, Señor, por esta palabra, por toda la revelación, Señor, por toda la claridad que nos has dado, para afianzarnos en cosas que ya conocemos, Señor, y para conocer cosas más profundas, y para agregar conocimiento, Señor, a nuestra causa espiritual, Señor, que es tu causa, Señor. Yo te pido, Señor, que des claridad en el entendimiento de mis hermanos, Señor. Que des revelación, que traigas el poder de tu presencia, que traigas el poder de tu fuego, que traiga la vitalidad, Señor, de la redención, Señor, de la vida eterna. Amado Rey, a nosotros, Señor. Pasión, Señor, unción por el Espíritu, nuevo nacimiento, Señor. Y la capacidad, Señor, de crecimiento, de expansión y de reproducción, Señor. Que todo lo que era estéril ahora, Señor, sea fértil, maravilloso Dios. Señor, que todo lo que no tenga la posibilidad de reproducirse, ahora se reproduzca, Señor. Que todo lo que era desértico, ahora reverdezca, Señor, maravilloso. Y ahora fructifique, Señor, de la gloria. Que esta palabra poderosa, Señor, se grabe en los corazones y que rinda fruto abundante y rebosante al 100 por 1, Señor. Para tu gloria y para tu honra, Señor. Y que esta palabra, Señor, produzca en cada uno de nosotros una profunda liberación, Señor. Una profunda sanidad y un profundo afianzamiento en ti, Señor. Señor, que seamos reconocidos con claridad como los ciudadanos de los cielos, como tus hijos, Señor. Y que esto pase, que ocurra para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Creemos en tus promesas, Señor, y nos dirigimos hacia ellas, Señor, maravilloso de tu mano. Y nos rendimos a ti, Señor. Señor, nos rendimos en tus brazos. Señor, nos subimos a la cruz, amado Rey, y caminamos por el sendero de la verdad, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y lo hacemos para tu gloria, honra y alabanza, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen. Te pido que tú las multipliques amplia y poderosamente. Atamos toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad y enfermedad, la atamos en el nombre de Jesús y la echamos al abismo, Señor. Y oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia, que tú haces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. En el nombre de Jesús, que tu sangre nos cubra, Señor, que la inundación de tu Espíritu venga a nosotros, Señor, sin impedimento y con abundancia y sobreabundancia, Señor. Que nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento y nos sostengas en el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén.